invita a hablar hoy con ustedes es al hecho de que no podemos tener ninguna duda de la integridad del proceso electoral de 2026. Y vamos a trabajar con todo para que los ciudadanos estén tranquilos de cómo se va a llevar a cabo. La registraduría es un órgano independiente y autónomo, es un órgano neutro que está al servicio de la República, que está al servicio de los colombianos. Por años, la registraduría ha sido sustento muy importante de la democracia de este país y lo seguirá siendo. La registraduría no está al servicio de nadie, está al servicio de todos los colombianos. Y vamos a defender con toda determinación la independencia de la Registraduría Nacional. Porque, insisto, la registraduría ha sido sustento por décadas de la democracia de este país y lo seguirá siendo. Así que en esa tarea nos vamos a comprometer, y nos vamos a comprometer porque hay un equipo de gente valiosa que lleva años en esta entidad. Hay un equipo de gente con experiencia que se ha echado al hombro este proceso. Luego, descalificar de manera temeraria a funcionarios o las actuaciones futuras de esta entidad no es justo. Pero además de que no es justo, es inaceptable. Al contrario, tenemos es que construir entre todos para que el proceso electoral futuro sea un proceso que le dé garantías, como va a ser así a todos los colombianos. Yo quiero invitar, porque el proceso electoral que se viene no es exclusivo de la registraduría, es una tarea en la que tienen que participar todas las entidades del Estado y tenemos que trabajar para eso. Por ejemplo, debemos desde ya sentarnos a trabajar no solamente para garantizar el derecho al voto en Colombia, sino para garantizar el derecho al voto libre. Y lo digo porque ustedes están evidenciando algunas circunstancias de seguridad que se están viendo hoy en el país. Pues aquí tenemos que sentarnos ya con las entidades correspondientes, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, para eso, para hacer comités de seguimiento, para hacer comités de seguridad y desde ya, insisto, no solo garantizar el derecho al voto, sino el derecho al voto libre en todos los rincones del país. Tenemos que garantizar que se puedan llevar a cabo elecciones en todas las mesas que decida instalar la registraduría. Y ese propósito tiene que ser un propósito común. Así que yo invito a eso, a trabajo en equipo, a trabajo articulado. Todos tenemos una parte en el proceso electoral. La rama judicial, la fiscalía, pues obviamente persiguiendo a quienes cometen delitos, compran votos y hacen fraude electoral. La Procuraduría, a los funcionarios que participan en política de manera inadecuada. La Contraloría, a aquellos que utilizan recursos públicos del Estado para sus procesos electorales. El gobierno a garantizar la seguridad en todos los rincones del país. Luego, el proceso electoral es un proceso en el que todos debemos involucrarnos. De parte nuestra, garantizamos total transparencia e integridad del proceso. Y por eso estamos publicando todos los documentos electorales que se presenten en el futuro. Por eso acabamos de lanzar un observatorio electoral donde los ciudadanos pueden ver a detalle cómo han sido los procesos electorales del pasado, información que era difícil de encontrar en otras oportunidades. Así que a mí me anima mucho plantear que estamos trabajando con dedicación y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, vamos con Diego. Las instituciones, sobre todo las instituciones electorales. Yo espero que no, yo espero que no sea así. Quiero pensar más bien que se trata de desconocimiento, de desinformación de cómo funciona el sistema electoral colombiano. Yo quiero pensar que no se trata de una actuación sistemática para ir desacreditando una entidad muy querida con los colombianos y una entidad que ha trabajado con mucho juicio por tantos años. Miren, no olvidemos que la registraduría se encarga de manejar los datos de los ciudadanos. No olvidemos que la registraduría es la que entrega el registro civil, la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad de muchos ciudadanos. La tarea que hace la registraduría a diario por todos los rincones de Colombia, identificando gente, más de 1 millón de colombianos que hoy creemos no tienen ni un documento de identidad, la viene haciendo con mucha dedicación, en Bichada, Amazonas,
Cesar, Guaviare. Nos hemos trasladado a todos esos rincones. Yo quisiera, por ejemplo, que cuando la registraduría va a hacer identificación a esos colombianos que son los más pobres del país, también acompañar a muchas entidades del Estado trayendo beneficios a ellos, los encargados de pobreza, de víctimas. Qué bueno fuera que en equipo, cuando se identifica a un colombiano y se le entrega sus derechos a la identificación, llegaran los demás derechos, el derecho a la educación, a la salud y a la vivienda. ¿Eso cómo se hace? Con un trabajo articulado con entidades del gobierno nacional. Qué bueno fuera que fueran con nosotros a hacer esa tarea. Pues yo aspiro que explicando a diario las realidades misionales de la registraduría no encontremos escollos futuros. Pero claro que es muy importante que en todos los procesos que adelanta la registraduría estén los órganos de control. Eso es determinante, es muy determinante que eso así ocurra. Y cuando hablo de independencia lo digo por una simple razón, porque la Constitución Política de Colombia señala que la registraduría es un órgano autónomo e independiente. Eso no lo digo yo. Luego, en un Estado de Derecho soberano hay que respetar a las entidades autónomas. Y es lo que nosotros exigimos y vamos a defender. Pues yo no sé cuál va a ser el desenlace del relacionamiento del gobierno con esta firma. Lo que sí sé es que nosotros, lo que nos corresponde, porque así nos lo ordena la ley, es hacer convocatorias públicas, hacerlas abiertas y ahí que participen todos aquellos que tienen posibilidad o que crean tener las condiciones para hacerlas. De parte nuestra, cumplir las obligaciones que nos establece el estatuto contractual. Nosotros no podemos limitar a nadie. Nosotros nos tenemos que circunscribir a abrir convocatorias en las que pueda participar aquellas personas, entidades, privados que tengan esa condición. Luego, no nos interesa ni es nuestro objetivo participar respecto de relacionamientos del gobierno o respecto de situaciones en las que el gobierno tenga señalamientos contra unos y otros. Es nuestra tarea. Nosotros estamos allá en la registraduría trabajando, tranquilos, trabajando con dedicación, saliendo todos los días al territorio, identificando colombianos. Muchos medios de comunicación nos han acompañado y han evidenciado que han encontrado gente de 40 y 50 años sin un documento de identidad, que en su vida lo han tenido. Esa tarea es la que deberíamos estar haciendo, no solamente la registraduría, sino que debería estar apoyando el gobierno. Porque no se olvide que en el plan de desarrollo está como uno de los propósitos identificar a los colombianos. Pues qué bueno hacer trabajo en equipo para eso, lo estamos haciendo solo nosotros. No, este proceso electoral para elecciones en noviembre no tiene ningún efecto para la logística electoral que se requiere en el año 2026. Se ejecuta y se agota en el mes de noviembre. Para el año 2026, con el suficiente tiempo, si los recursos de parte del Ministerio de Hacienda nos los apropian rápidamente, vamos a iniciar una convocatoria pública para poder proveer todos los servicios que se requieren para unas elecciones, que no olvidemos, son de las más grandes de Latinoamérica, 50 millones de colombianos, más de 120.000 mesas. Luego, en el año 2026 haremos un proceso independiente, aparte, que tendrá las mismas características. Será una convocatoria, invitaremos a proveedores internacionales y desde ya les digo, vamos a escribirle a las diferentes embajadas de Colombia para que le escriban a sus proveedores o a sus empresas de esos países por si quieren participar del proceso. Luego, para responderle de manera más concreta, este proceso es diferente y no tiene nada que ver con la convocatoria que se va a hacer en el año 2026. Juan Penagos de aquí. Registrador, la Secretaría de Transparencia. Miren eso, pero quisiera hacer. La Secretaría de Transparencia encontró que desde 2007 el conglomerado que integra Thomas Gregan Sons ha ejecutado contratos con la registraduría por más de 4 billones de pesos y ha sido el único oferente en 26 de 27 procesos. ¿Usted tenía conocimiento de esto y entiende que a partir de esto se generen inquietudes o alarmas?
lo entiendo muy bien. Bueno, llevo 8 meses en la entidad y esas lógicas se han ocurrido y digamos no tengo muchos elementos para explicarle cuál es la razón. Lo que sí le puedo decir, Juan, y lo que sí puedo destacar es que para este proceso y para el que viene vamos a cumplir los 3 propósitos que le vengo señalando. Vamos a hacer convocatoria pública, vamos a abrir la invitación para que vengan proveedores internacionales y vamos a definir los requisitos mínimos para que muchos puedan participar. De ahí a que participen 1, 2 o 10, eso escapa a las manos de la registraduría. Yo le pregunto, ¿cuántos procesos hoy en Colombia en los últimos 2 años se han adjudicado a un único proponente? Revísenlo y créanme que son varias decenas. Luego, nuestra obligación es abrir los procesos. Nuestra obligación es permitir apertura de proponentes. Ya los particulares decidirán si quieren postularse o no para los diferentes procesos. Ok, en relación con el presupuesto, lo explico. El presupuesto, bueno, debe aprobarse por decreto y seguramente se hará en los próximos días, bueno, ya el gobierno lo definirá. En el presupuesto están integrados los recursos que inicialmente solicitó la registraduría, pero después de aprobado el presupuesto, se requiere solicitud de todos modos, pero después de aprobado el presupuesto, se requiere de todos modos solicitud al Ministerio de Hacienda para que apropie esos recursos en la registraduría. Voy a volver a explicar porque quiero que se entienda muy bien. Si en el presupuesto general de la Nación se aprueba el presupuesto como lo solicitó la registraduría, me refiero al decreto que tiene que expedirse en los próximos días, en todo caso, por una figura que se conoce como previo concepto, que es una figura presupuestal, la registraduría deberá solicitar el año entrante al Ministerio de Hacienda que apropie y autorice la utilización de esos recursos para el proceso electoral. Por eso digo que si nos autorizan de manera rápida, rápidamente vamos a hacer un proceso amplio con el suficiente tiempo para que lo revise todos los ciudadanos y para que lo revisen las auditorías. Pero es una gran pregunta. En todo caso, a pesar de que en el presupuesto estén los recursos de la registraduría, necesitamos ir a Hacienda para que autorice la apropiación y nosotros poder iniciar el proceso de convocatoria. Una vez se expida el decreto de presupuesto del año entrante, la registraduría ya cuenta con un presupuesto y posterior a ello tendrá que solicitar al Ministerio de Hacienda que se apropie el recurso en la entidad. Es un paso que debe darse y por eso yo llamo la atención, porque en la medida en que el Ministerio de Hacienda rápidamente dé las autorizaciones, podremos hacer procesos con tiempo y no procesos que a veces se hacen ya sobre la marcha, precisamente por a veces complejidades presupuestales. Por eso señalo claramente la necesidad de que ojalá rápidamente el Ministerio arbitre esos recursos de manera que nosotros podamos hacer con el suficiente tiempo toda la convocatoria. Entonces, las elecciones se van a llevar a cabo en 22 departamentos de Colombia, en algunas juntas administradoras locales donde no se eligieron el total de miembros necesarios para poder cumplir el quórum. Ya están garantizados los recursos, ya estamos trabajando en la logística y ya están los funcionarios desplegados por todos estos municipios haciendo comisiones de seguimiento y garantizando que se instalen las mesas para que los ciudadanos puedan salir a votar. Y yo les agradezco si nos ayudan a socializar este proceso que viene en noviembre 17, para que ojalá los colombianos participen y salgan a votar. Y de otro lado está esta consulta popular, que son consultas relacionadas con áreas metropolitanas, se los decía, la del Valle del Cauca y la del Piedemonte Amazónico, donde pues tenemos todo dispuesto para que esos ciudadanos puedan salir a ejercer su derecho. La última pregunta acerca de este tema, es decir, de no solamente garantizar el derecho al voto, sino el derecho al voto libre, con el ministro del Interior hace unos días en un foro en el que estuvimos los dos.
Yo llamo la atención porque cuando se trata del tema de seguridad no es un tema que lo podamos abordar un mes o 2 meses antes de elecciones, hay que abordarlo con el suficiente tiempo. Y llamo la atención porque precisamente eso es lo que queremos, poder tener información, hacer mapas de riesgos, identificar claramente dónde están las amenazas, cuáles son los actores y a qué se puede deber alguna situación de dificultades para el ejercicio del voto. Esa tarea hay que hacerla con tiempo. Yo creo que rápidamente, antes de terminar el año, debería convocarse una Comisión Nacional de Seguimiento a los procesos electorales. Para eso, para hablar de temas de seguridad y para ir construyendo una herramienta, una logística, una planeación de cara a garantizar el derecho a voto y la seguridad en el 2026. En Colombia no podemos ocultarlo, ha sido un país que ha tenido dificultades históricas en materia de seguridad, pero precisamente por eso, esto no es un tema nuevo, el tema de la seguridad en Colombia es un tema que nos ha tocado por años, pero precisamente por eso debemos trabajar desde ya, con el suficiente tiempo para sacar adelante las elecciones y para garantizar seguridad en todo el territorio nacional. ¿Pero hay alguna zona identificada? Bueno, eso es lo que queremos, que sea el gobierno, que sea la fuerza pública, que sean los órganos competentes los que nos vayan identificando aquellos lugares en los que tenemos que prender las alarmas. Recuerden que la registraduría se encarga de logística electoral, nosotros no manejamos la seguridad en el país, pues es eso precisamente a donde nosotros queremos llegar. Una última pregunta. Es una suspicacia, y la suspicacia me la voy a quedar yo. Pero evidentemente cuando se habla de que Thomas Gregg se ha quedado con 26 de 27 contratos a lo largo de varios años, es porque pues pareciera en un proceso justo licitatorio, pues no hay quien compita, ¿cierto? Probablemente Thomas Gregg va a quedarse con la licitación de 2026 por las mismas razones. Thomas Gregg fue la empresa que también estuvo en las elecciones que hoy tienen al presidente Gustavo Petro y que permitió las garantías. Pareciera una satanización del Thomas Gregg. Seguramente si se gana la licitación va a volver a verse esa voz desde otros aspectos políticos diciendo esa licitación puede estar errada, que hay algo que se está buscando favorecer. ¿Cómo entonces lograr, o existe tal vez otro organismo, otra compañía, que pueda competirle a Thomas Gregg para que no se genere ese manto de duda de que se está favoreciendo siempre a una misma compañía? Ahora, si esto implicara que algo se hubiera hecho mal, porque esa es la otra, se habla de Thomas Gregg como si algo mal se hubiera venido haciendo a lo largo de estos años, y pues digamos nosotros como periodistas que hemos investigado no tenemos tanto asidero para llegar a decirlo. Entonces hay cómo competir a Thomas Gregg, porque seguramente ese va a ser el nombre sobre el cual van a generar el manto de duda. Nuestra obligación es abrir una convocatoria y es la instrucción que yo he dado, insisto, muy a pesar de que la registraduría puede contratar directamente porque así lo define el estatuto contractual. ¿Cuál es nuestra obligación? Abrir una convocatoria, es la instrucción que hemos dado. No solamente abrirla a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero además de eso que puedan establecerse unos requisitos mínimos para que los proveedores participen. Ese es nuestro deber. Ya si participan 1 o 4 o 10 se escapa de nuestras manos. Lo que les he dicho, cuántas convocatorias hoy se han adjudicado en Colombia con un único oferente. Luego de parte nuestra vamos a hacer todo para que ojalá participen un número plural de oferentes. Y la primera característica para que participen un número plural de oferentes es permitir que se postulen proveedores internacionales, que en Colombia pareciera que hay muy pocos. Pues lo vamos a hacer, de eso se trata, pero eso sí, quienes estén al frente del proceso electoral en las elecciones de 2026 tendrán que ser personas con toda la experiencia, con toda la capacidad, personas probadas en realizar procesos electorales en el mundo. Nosotros no podemos improvisar con las elecciones de 2026. Escúchenme lo que les voy a decir. Un puente se puede caer y es muy penoso. Una obra pública puede tener dificultades y eso es penoso, pero se hacen efectivas las pólizas y vuelve y se construye. Si falla el proceso electoral el día de elecciones, este país entra en serias dificultades democráticas. Luego, no estamos jugando. Luego, tenemos que garantizar unas elecciones íntegras,
pero con los mejores. Insisto, vamos a abrir el proceso a proveedores nacionales e internacionales, pero nosotros no podemos jugar con un día en el que se nos puede echar por la borda la democracia. No es un tema menor, es un tema en el que tenemos mucha responsabilidad y en el que trabajamos todos los días. Solo una claridad en un perfecto. Bueno, es que es precisamente el escenario donde se debaten estas situaciones, por lo menos en un Estado de Derecho así funciona, en un Estado democrático. ¿Ante quién responden los funcionarios públicos? Pues ante los órganos de control, no ante funcionarios del gobierno. Un funcionario del gobierno no puede sentenciar quién comete actos legales o ilegales. Por lo menos que yo sepa, eso es una tarea de los órganos de control. Y cuando ellos lo estimen pertinente, allá irán más de 20 funcionarios que han construido esta arquitectura, que han trabajado con mucho juicio y que técnicamente conocen a detalle cómo se han realizado los procesos electorales en Colombia. Sin duda, estarán atentos a asistir. Pero registrador, ¿no cree usted que eso está motivado porque Thomas Gregg está detrás de la licitación? Es decir, pareciera que ese es el nombre tras el cual el gobierno está yendo. Yo no sé por qué esté motivado. Lo que sí sé es que no es justo que se cuestione a una entidad que viene trabajando con juicio, pero que tiene que ser sustento de la democracia. El proceso que vamos a enfrentar en el 2026 no es menor, es un proceso muy importante. Luego, al contrario, la registraduría lo que hay que hacer es rodar y trabajar para entre todos lograr que este proceso salga adelante de la mejor manera. De parte nuestra, llevar a cabo la logística electoral y, repito, garantizar la integridad del proceso electoral. De parte de las demás organizaciones del Estado, contribuir para que todo el proceso electoral funcione de manera adecuada. Señor registrador, usted mencionó, y pues se sabe que este contrato es para las elecciones de juntas administradores locales y otras elecciones territoriales. Sin embargo, yo sí quisiera que me explique claramente si… Bueno, la reforma política que hoy está transitando en el Congreso no la hemos estudiado a fondo en la registraduría. Todavía no hemos decidido si vamos a participar de ella o no, queremos revisarla con mucho cuidado. Entenderán que desde la registraduría estamos encargados de logística. Luego, si nos invitan a formular política, lo haremos, porque tenemos la experiencia para eso. En relación con el voto obligatorio, yo no puedo darle hoy una opinión en concreto. Vamos a estudiarla, vamos a revisar y de pronto ya en el futuro podremos, digamos, de fondo tomar una decisión.